Grecia tiene un problema. Es demasiado conocida. El mar azul. Las casas blancas. Santorini como fondo de pantalla. Atenas en los libros del colegio. Y parece que ya lo sabes todo sobre ella. Pero luego llegas. Y entiendes que las postales solo mostraban la portada. Porque la Grecia real también son acantilados, monasterios, ferries, calor, ruinas en medio de la ciudad e islas que no se parecen en nada entre sí. Suscríbete al canal. Nos espera un país que todos han visto, pero que pocos han mirado de verdad. Grecia es uno de esos países que cuesta explicar con una sola palabra. Porque no son solo islas y no son solo ruinas antiguas. Grecia está formada por una parte continental y miles de islas. Y eso cambia muchísimo la forma en que se siente el país. Aquí no hay una sola Grecia. Hay una Grecia montañosa, una Grecia marítima, una Grecia muy turística y otra donde por la mañana en la taberna todavía se sientan los locales, no viajeros con cámaras. En un lugar está Atenas, ruidosa, densa, viva, con la Acrópolis sobre la ciudad y el tráfico abajo. En otro está Santorini, casas blancas al borde de un acantilado volcánico y un mar que parece demasiado perfecto. Después está Meteora, monasterios sobre rocas a los que antes era casi imposible llegar. Y también hay islas que no se parecen en nada entre sí. Una es seca y blanca, otra es verde y húmeda. La tercera tiene playas, bahías y ferries en lugar del ritmo habitual de la carretera. Y quizá eso sea lo más interesante. En Grecia, en pocos días, puedes cambiar no solo de lugar, también de ambiente, de luz, de colores e incluso de ritmo de vida. Grecia es muy antigua. Aquí nacieron mitos, filosofía, teatro, los Juegos Olímpicos y la democracia. Pero lo importante es otra cosa. En Grecia, el pasado no está separado del presente. Las ruinas pueden estar justo en medio de la ciudad. Un templo antiguo puede ser el fondo de la vida cotidiana. Y un puerto puede seguir funcionando como si nada hubiera cambiado en miles de años. Es un país donde el mar siempre está cerca. El mar formó el comercio, la cultura, la comida y hasta la manera de pensar. Por eso Grecia no es una sola imagen. Son muchos mundos diferentes, unidos por el sol, la piedra y el agua. A primera vista, Santorini parece demasiado bonita para ser real. Casas blancas, mar azul, una luz que hace que todo parezca un poco irreal. Pero lo más interesante aquí no es que la isla sea bonita, sino por qué es así. Porque debajo de esta imagen tranquila hay un volcán y una historia después de la cual toda la isla cambió de forma. Santorini fue alguna vez parte de una gran isla volcánica. Luego ocurrió una erupción. La tierra se hundió
y el mar entró en el corazón del volcán. Así apareció la caldera, una enorme copa oscura llena de agua. Y justo sobre ella ahora están las casas, las iglesias, las terrazas y las calles estrechas. Esto es importante, porque Santorini no se percibe en horizontal como la mayoría de las islas. Aquí todo está construido en vertical. Las calles suben y bajan. Unas escaleras de pronto llevan a un techo. Y un techo puede resultar ser la terraza de alguien con vistas al mar. Por eso incluso un paseo simple aquí se siente diferente. Como si no caminaras por un pueblo, sino por el borde de un enorme escenario natural. Y por eso aquí hay una sensación extraña. Caminas como por un típico pueblo griego, entre paredes blancas, escaleras, puertas, macetas y pequeños patios. Y luego das unos pasos hacia un lado, y de pronto delante de ti no hay solo una vista, hay un vacío. El acantilado cae bruscamente. El mar queda muy abajo, bajo tus pies. Y toda la isla parece balancearse entre la calma y la fuerza que un día la partió. Y ahí está la verdadera fuerza de Santorini. Primero ves una isla bonita, casas blancas, mar azul, sol sobre las paredes. Pero luego entiendes que debajo de toda esa belleza hay un volcán. Y desde ese momento, Santorini ya no parece una postal, parece un lugar con historia. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Meteora empieza con una pregunta muy simple. ¿Cómo es posible esto? Miras la llanura. Ves rocas que de pronto crecen desde la tierra casi en vertical. Y luego notas que en la cima hay un monasterio. No un mirador, no una ruina, no una decoración. Un monasterio real, con ventanas, techo, paredes y vida dentro. Las rocas de Meteora no parecen montañas comunes. Se parecen más a torres de piedra que alguien hubiera colocado en medio del paisaje. Separadas, altas y muy incómodas para construir cualquier cosa. Pero esa era justamente la idea principal. Hace siglos, los monjes buscaban aquí silencio. No una vista bonita, no un lugar cómodo, sino distancia del mundo. Y la encontraron literalmente arriba. Los primeros monasterios eran casi inaccesibles. Se subía por escalera de cuerda o en redes que se tiraban hacia arriba con las manos. No suena muy cómodo, pero probablemente ese era el sentido. Aquí el camino mismo ya separaba a la persona de todo lo innecesario. Hoy hay escaleras y carreteras que llevan a los monasterios, pero la sensación sigue ahí. Estás abajo, miras esas rocas, y el cerebro no acepta de inmediato que arriba realmente haya edificios. Sobre todo cuando la sombra se mueve lentamente sobre la llanura. Las rocas cambian de color. Los monasterios desaparecen en la luz y luego vuelven a aparecer. Y todo parece casi irreal. Los monasterios de Meteora no solo están sobre la altura, parecen continuar la propia roca.
La piedra pasa a ser pared, las paredes pasan a ser techos y después ya viene el cielo. Y el final aquí no está en ver otro panorama bonito, sino en que durante unos minutos empiezas a entender a quienes querían vivir por encima del ruido, por encima de las carreteras, por encima de las conversaciones, por encima de todo lo que normalmente tira hacia abajo. Atenas es una de las ciudades más antiguas de Europa y al mismo tiempo no es una ciudad museo. Aquí la historia antigua existe justo dentro de la vida moderna, junto a las carreteras, los cafés, los edificios residenciales y el ruido normal de la ciudad. El principal punto de referencia es la Acrópolis. Está sobre una colina rocosa por encima del centro de Atenas y se ve desde muchos barrios. No es solo un monumento arqueológico, es el punto alrededor del cual se entiende toda la ciudad. El edificio más famoso aquí es el Partenón, un templo construido en el siglo V antes de nuestra era. Estaba dedicado a la diosa Atenea y se convirtió en uno de los símbolos principales de la antigua Grecia. Pero lo más interesante de Atenas no es solo la Acrópolis, sino cómo convive con la ciudad de abajo. Debajo están los barrios de Plaka y Monastiraki, calles estrechas, tiendas, mercados, terrazas, gente que va con prisa a sus asuntos. Y junto a todo eso, ruinas de templos, columnas antiguas y piedras de más de 2000 años. En Atenas, el pasado no está separado del presente. No está detrás de un cristal. Está integrado en el espacio urbano. Aquí puedes caminar por una calle normal y de pronto ver los restos de un templo antiguo, o subir a la azotea de un edificio y volver a ver la Acrópolis sobre la ciudad. Atenas puede parecer ruidosa y densa, a veces caótica, y no siempre cómoda para un primer encuentro. Pero precisamente ahí se ve su verdadero carácter. Es una ciudad donde la antigüedad no parece lejana. Simplemente está junto a las calles modernas. Y cada día observa cómo Atenas sigue haciendo ruido. Zakynthos empieza con el agua, no solo azul, sino tan intensa que a primera vista parece demasiado brillante. Junto a los acantilados se vuelve casi turquesa, en las bahías transparente, y en las cuevas brilla como si alguien hubiera encendido una luz desde abajo. Y es el agua la que marca todo el carácter de la isla. Zakynthos es una de las islas más conocidas del Mar Jónico. A menudo se reconoce por una sola imagen: altos acantilados blancos, agua brillante y un viejo barco sobre la arena. Es Nabakio Beach, la playa que se convirtió en símbolo de la isla. Está en una bahía cerrada, rodeada de acantilados casi verticales. Desde abajo solo se puede llegar por mar. Por eso la bahía parece aislada, como si la hubieran escondido a propósito dentro de la costa.
Pero Zakynthos no es solo Navajo. La isla tiene un carácter más suave que muchas islas de las Cícladas. Aquí hay más vegetación, más árboles y una luz completamente distinta. La costa cambia muy rápido. En un lugar hay acantilados y cuevas. En otro, largas playas de arena. Más adelante, pequeñas bahías donde entra el agua transparente. Una de las principales particularidades naturales de la isla son las tortugas marinas careta careta. Ponen sus huevos en las playas de la parte sur de Zakynthos. Por eso algunas zonas aquí están protegidas. Zakynthos muestra muy bien otra Grecia. No seca y blanca, sino más verde, más suave, con un mar que en algunos lugares parece casi irreal. Y por eso la isla no se recuerda solo por una playa, sino por la sensación del agua, las rocas y la luz. Milos es una de las islas más interesantes de las Cícladas. Su principal característica es el paisaje volcánico. Fue precisamente eso lo que creó una costa tan diversa. Las playas no se parecen entre sí. Las rocas tienen distintos colores. Y las bahías a menudo parecen haber aparecido no para las personas, sino simplemente como resultado del trabajo del mar y la piedra. El lugar más famoso de la isla es Saraquimico. Es una costa volcánica blanca. Aquí casi no hay arena y casi no hay vegetación, solo rocas claras y lisas y agua azul entre ellas. Por eso Saraquimico suele compararse con un paisaje lunar. Y aquí esa comparación realmente se entiende. El lugar no parece una playa común. Parece una superficie abierta de piedra junto al mar. Pero Milos no se reduce a un solo paisaje. En la isla hay acantilados rojos, cuevas oscuras, arcos naturales, pequeños pueblos de pescadores y bahías a las que es mejor llegar desde el mar. Una parte especial de la isla son los pueblos junto al agua. Por ejemplo, clima. Aquí las barcas se guardan en la planta baja de las casas y las propias casas tienen puertas de colores vivos que se reflejan en el agua. Milos no se percibe como una imagen perfecta, sino como una isla que cambia constantemente de forma. Aquí el mar, la luz y la piedra trabajan juntos. Y precisamente por eso, Milos muestra muy bien otra Grecia. No solo blanca y soleada, sino volcánica, irregular y muy viva. En Rhodes, lo más interesante no empieza con el mar. Empieza en el momento en que entras detrás de las murallas. Afuera, una ciudad turística normal. Paseo marítimo, barcos, calor, turistas. Y dentro, un espacio completamente distinto. Calles de piedra, muros altos, arcos, puertas. Y la sensación de que la ciudad te obliga a caminar más despacio. City of Rhodes está situada en el extremo norte de la isla. Y es justamente aquí
donde mejor se entiende por qué Rhodes fue importante durante siglos. El casco antiguo está rodeado por murallas enormes. Quedaron de la época de los caballeros hospitalarios y todavía forman la imagen principal de la ciudad. No es solo un sistema defensivo, es la frontera entre el resort y un mundo medieval que aquí se ha conservado casi completo. Aquí no hay un único punto principal. Lo importante es el espacio en sí. Las calles te llevan entre fachadas de piedra. A veces se abre una pequeña plaza, a veces un patio interior, a veces una puerta antigua por la que la ciudad vuelve a salir al mar. Una de las calles principales es Street of the Knights. Conduce al Palace of the Grand Master. Es uno de los edificios más conocidos de Rhodes y un ejemplo de cómo la arquitectura medieval se ha conservado en un estado casi completo. Pero Rhodes no es solo historia de caballeros. Junto a las murallas empieza el puerto y allí ya aparece otro ritmo: barcos, agua, paseo marítimo y el aire cálido del mar Egeo. City of Rhodes combina fortaleza, puerto y ciudad del sur. Y es justamente ese contraste lo que la convierte en uno de los puntos más interesantes de la isla. Lindos funciona mejor desde lejos. Primero no ves las calles, ni a la gente, ni siquiera el mar. Ves una mancha blanca sobre la ladera. Las casas parecen pegadas a la roca. Sobre ellas está la Acrópolis y alrededor agua azul, que explica de inmediato por qué casi todos vienen hasta aquí. Desde lejos, Lindos parece casi perfecto. Una ciudad blanca, una roca, la Acrópolis arriba y el mar a ambos lados. Precisamente esta composición lo convierte en uno de los lugares más reconocibles de la isla. El punto principal aquí es la Acrópolis of Lindos. Está muy por encima del pueblo y se ve bien desde casi cualquier ángulo. La subida pasa por calles antiguas. Son estrechas, en algunos lugares muy apretadas y casi totalmente protegidas del sol. Esto es importante en verano, porque aquí el calor se siente más fuerte que junto al agua. Desde arriba se abren vistas a las bahías, sobre todo a St. Paul's Bay. Es una pequeña bahía de forma casi perfecta, con agua transparente y rocas alrededor. Lindos combina varias capas a la vez: historia antigua, arquitectura isleña blanca, playas y un ritmo turístico muy intenso. No es un lugar silencioso, pero muestra muy bien otro lado de Rhodes, más íntimo, más luminoso y visualmente muy fuerte. Mykonos es una isla que rara vez deja indiferente. O la amas mucho, o te cansas rápido de las multitudes, los precios y el movimiento constante. Y las dos reacciones se entienden. Porque Mykonos hace tiempo que no vive solo como una isla griega. Vive como una marca. Blanca, soleada, cara y muy reconocible.
El punto principal de la isla es Mykonos Town, o Chora. Aquí se concentra esa imagen que más a menudo aparece en los videos sobre las Cícladas. Casas blancas con detalles azules, pasajes de piedra, balcones sobre el agua y molinos en la colina. La ciudad está construida de forma muy compacta. Las calles parecen caóticas y eso tiene un sentido práctico. Antes, esa estructura ayudaba a protegerse del viento y de los piratas. Hoy funciona de otra manera. Simplemente te pierdes dentro y constantemente sales a una pequeña plaza, al mar o a otra fachada blanca. Un detalle aparte es el viento. En las Cícladas se siente todo el tiempo y precisamente por eso los antiguos molinos no se convirtieron solo en un símbolo, sino en parte de la vida local. El barrio más famoso es Little Venice. Aquí las casas están casi sobre el agua y al atardecer es uno de los puntos más populares de la isla. En ese momento, Mykonos se parece más que nunca a una postal que hace tiempo se convirtió en una escena turística viva. Mykonos se ve bonito, pero no va de tranquilidad. Es un lugar de luz, movimiento, vida nocturna y una imagen muy reconocible del mar Egeo. Esto es Corfú, una isla que se presenta ante ti con mil caras, dura y suave al mismo tiempo, salvaje y armoniosa. Sus relieves parecen una obra de las fuerzas de la naturaleza, esculpidos por el viento y el tiempo. Aquí, el agua brilla con tonos de azul casi irreales, como si el propio mar respirara luz. Y los acantilados se elevan sobre las olas, majestuosos e inquebrantables, provocando un escalofrío que recorre todo el cuerpo. Esta isla se encuentra en el corazón del mar Jónico, a solo unos kilómetros de la Grecia continental y muy cerca de Albania. La más verde de las islas griegas es hogar de una naturaleza que impresiona por su fuerza y diversidad. Es aquí donde se pueden ver algunos de los atardeceres más épicos que he vivido. Rocas, mar y una luz que se apaga lentamente en el horizonte. ¿Qué podría ser mejor? Así que déjame contarte más sobre esta isla, porque esconde muchísimos lugares increíbles y, para mí, se ha convertido en una de las mejores de Grecia. Pero voy a empezar no por las playas, aunque créeme, aquí son realmente increíbles. Hay un lugar donde todo se siente diferente, donde el silencio suena más fuerte que el mar. El monasterio de Paleokastritsa, un refugio que lleva siglos en el borde de un acantilado, como suspendido entre el cielo y el mar. Da la sensación de que este lugar no fue elegido por las personas, sino por la propia naturaleza. Alto sobre las aguas turquesas del mar Jónico, entre el viento y el aire salado, se convirtió en un refugio para quienes buscaban calma y quizá también respuestas.
Y en algún momento aparece una sensación, como si una belleza así solo pudiera haber sido creada por una fuerza superior. Como si esta roca, el mar y el cielo hubieran sido concebidos como un todo. Por cierto, el monasterio tiene cientos de años, y eso se siente. Pasillos estrechos, piedra, muros, todo parece bajar el volumen del mundo, como si alguien simplemente redujera el ruido dentro de tu cabeza. Y sigues caminando. Flores, verde, esas vistas al mar, y poco a poco te va atrapando. No de golpe, sino suavemente. Puedes entrar al interior del templo. Allí, el silencio es aún más profundo. Las paredes parecen guardar todas las oraciones que se han dicho aquí durante años. Y los íconos son otra historia. Es como si cruzaras miradas con quienes estuvieron aquí antes que tú. Y por cierto, un pequeño extra. Aquí realmente hace más fresco. Y con el calor griego, créanme, viene de lujo. Y entonces entiendes algo muy simple. Esto no es solo un lugar. Es un espacio donde el contraste se siente con claridad, entre la fuerza de la naturaleza y la calma, entre el ruido del mundo y lo que llevas dentro. Seguimos, y probablemente hacia el lugar más famoso de Corfú. Playa de Porto Timoni. Es esa playa que, casi seguro, ya has visto en algún sitio. Instagram, TikTok, fondos de pantalla, está en todas partes. Y se ve como si alguien simplemente hubiera partido una isla en dos, con dos bahías a cada lado. Y parece el lugar perfecto. Pero hay un pequeño detalle. Para llegar hasta aquí, hay que caminar. Y no es solo un paseo, es una caminata de verdad. Al principio piensas, bueno, es un caminito fácil. Pero luego el sol, el calor, y empiezas a verlo de otra manera. Pero ese momento en el que llegas arriba y lo ves por primera vez desde lo alto, vale totalmente la pena. 2 bahías, 2 tonos de agua y una franja estrecha de tierra entre ellas. Pero hay otro detalle. Gente. También hay bastante. Porque claro, todos quieren ver este sitio en persona. Y la verdad, los entiendo perfectamente. Aún así, Porto Timoni sigue pareciendo una postal. Y es de esos lugares donde la imagen de internet, en la realidad, es incluso mejor. Y después de todas estas panorámicas y descensos, apetece ver la isla desde otro ángulo, desde el agua. La Grota Bay, un lugar donde los acantilados parecen abrazar el mar y donde todo se siente un poco más íntimo. Aquí no hay largas playas. En su lugar, roca, plataformas y escaleras que bajan directamente al agua. Y el color del mar aquí es distinto, más profundo, más intenso. Es justo aquí donde empieza una pequeña aventura. Barcas que puedes alquilar y salir a explorar la costa por tu cuenta. Este lugar es especialmente popular entre los jóvenes. Puedes saltar desde plataformas o incluso desde las rocas, priamo al agua cristalina. Este lugar es especialmente popular entre los jóvenes. Puedes saltar desde plataformas o incluso desde las rocas directamente al agua cristalina.
En resumen, es ese tipo de lugar donde saltas al mar, te tomas algo en el bar y simplemente disfrutas de la vida. ¿Y saben qué más hace especial a Corfú? No son solo sus playas. Son decenas de pequeños pueblos repartidos a lo largo de la costa, cada uno con su propio ritmo, su propio carácter. Por ejemplo, Casiopi. A primera vista, solo un tranquilo pueblito costero, pero basta con quedarse un poco más. Y empiezas a notar los detalles. Cómo los barcos se mecen suavemente en el puerto. Cómo las calles estrechas guardan el frescor del calor. Como por las tardes, la vida aquí parece ir más despacio, pero no desaparece. Simplemente se vuelve más suave. Y ahí estás, sentado junto al agua, mirando esa calma, y te sorprendes pensando que a veces son justamente estos lugares los que más se quedan contigo. No los más ruidosos, no los más populares, sino aquellos donde todo se siente de verdad. Y si hablamos del corazón de la isla, sin duda es Corfú ciudad. El casco antiguo aquí es otra historia. Es como si de repente te transportaras a algún lugar de Italia, pero con alma griega. Calles estrechas, balcones llenos de flores, ropa tendida justo sobre tu cabeza y ese pequeño caos que, por alguna razón, se ve perfecto. Aquí es muy fácil perderse y, sinceramente, es lo mejor que puedes hacer. Porque así es como descubres patios escondidos, cafeterías acogedoras y esos momentos que no salen en las guías. Y vas caminando sin plan, sin rumbo, y de pronto te das cuenta de que es justo aquí donde se siente el verdadero espíritu de Grecia. Y un bonus más. Aquí es facilísimo encontrar un café bonito con vistas, sentarte a la sombra y picar algo. Y al lado, seguro, aparecerá un gato local. Y, sinceramente, es imposible no darle algo de comer. Son tan adorables que a veces incluso roban protagonismo a los propios paisajes. Por cierto, si te gusta, apoya este video con un like. Es la forma más sencilla de decir que todo esto no es en vano. Los antiguos griegos tenían muchos templos, pero Delfi no se consideraba solo un lugar sagrado. Lo llamaban el centro del mundo. Y cuando estás aquí, entre montañas y terrazas de piedra, esa idea ya no suena tan extraña. Porque el lugar realmente parece haber sido elegido no por casualidad. Delfi se encuentra en la ladera del Mount Parnassus, y el propio paisaje ya explica por qué este lugar tuvo tanta importancia. Aquí no está la Grecia de playa. No hay una ciudad blanca junto al mar. Y no aparece la típica imagen de resort. En su lugar hay montañas, laderas, valles de olivos y ruinas situadas en un espacio muy potente. Delfi fue una vez uno de los centros más importantes del mundo antiguo. Aquí estaba el oráculo de Apolo. A él acudían gobernantes, guerreros, viajeros y personas que querían recibir una respuesta antes de tomar decisiones importantes.
Hoy quedan templos, columnas, escaleras, terrazas de piedra y un teatro desde el que se abre una vista de todo el valle. El edificio principal es el Temple of Apollo. Con él está relacionada la historia del oráculo de Delfi. Y quizá Delfi se siente mejor no junto al templo, sino un poco más arriba, cerca del teatro antiguo. Desde allí se ven no solo las ruinas, sino todo el valle bajo tus pies. El paisaje funciona como un escenario, y los restos de los templos solo muestran dónde empezó exactamente esta historia. Nafplio es una ciudad que parece más tranquila que su historia. A primera vista, simplemente un bonito paseo marítimo. Casas con balcones, calles estrechas, cafés y el mar cerca. Pero en realidad es una de las ciudades más importantes de la historia moderna de Grecia. Nafplio fue la primera capital del Estado griego independiente. Por eso incluso un paseo normal por la ciudad tiene un contexto histórico diferente. Y eso se siente muy bien en el centro urbano. Aquí no hay caos de gran ciudad. Todo es compacto, peatonal y muy cómodo para pasear despacio. El casco antiguo está formado por calles estrechas, casas neoclásicas y pequeñas plazas. Y sobre él se ve constantemente la fortaleza Palamidi. Está muy arriba, sobre una roca, y parece controlar toda la ciudad desde arriba. Hasta ella llevan cientos de escalones, y es una de las subidas más conocidas de Nafplio. Desde arriba se abre una vista de la bahía, los tejados del casco antiguo, el puerto y las montañas alrededor. Otro punto reconocible es Burzi, una pequeña fortaleza en un islote justo en el agua. Parece casi una decoración separada en el centro de la bahía. Nafplio combina mar, fortalezas y casco antiguo, pero lo principal aquí no es la escala, sino la sensación de una ciudad que conservó la historia sin demasiada solemnidad. Monemvasia parece como si alguien hubiera tomado una ciudad medieval y la hubiera escondido detrás de una roca enorme. Sin carteles, sin fachada abierta, sin una primera imagen bonita desde el paseo marítimo. Aquí todo está construido sobre una pausa. Primero, la roca. Luego, la puerta. Y solo después, la ciudad. Desde tierra firme solo ves una enorme masa de piedra en el mar y una carretera estrecha que lleva hacia ella. Y solo después entiendes que detrás de esa roca se esconde todo un asentamiento medieval. La ciudad antigua está situada del lado que no se ve desde tierra firme. Por eso, antes era más fácil defenderla y más difícil encontrarla. Dentro hay calles de piedra, arcos, escaleras, casas antiguas y muros que casi se funden con la roca. Aquí no hay sensación de resort común. El mar está cerca, pero el papel principal no lo tiene la playa, lo tiene la fortaleza misma.
Monemvasia fue durante mucho tiempo un punto bizantino y veneciano importante. Por aquí pasaba el comercio y por ella lucharon diferentes imperios. Hoy aquí ya nadie se defiende, pero la ciudad todavía te obliga a moverte como antes. Despacio, por pasajes estrechos, subiendo escaleras, entre piedra y sombra. No es una ciudad que quisiera impresionar desde el primer vistazo. Es una ciudad que mantuvo la distancia hasta el final. En Kefalonia, el mar no siempre está justo al lado. Y eso sorprende en una isla griega. A veces entre tú y el agua hay montañas, carreteras serpenteantes, bosques, acantilados altos y varias curvas más. Y luego de pronto aparece una bahía. No una pequeña playa junto a un hotel, sino un gran anfiteatro natural donde las rocas, el agua y la orilla se ven mucho más potentes que cualquier construcción. Aquí hay más espacio. Las carreteras pasan entre montañas. Las curvas abren bahías. Y el mar aparece muchas veces de forma repentina, entre pinos, rocas y pequeños pueblos. El punto más famoso de la isla es Myrtos Beach. Es una playa que se entiende mejor desde arriba. Desde la carretera se ve una franja blanca de costa, acantilados altos y un agua que cambia de color, desde turquesa claro hasta azul profundo. Esa vista suele ser el primer encuentro con la isla, porque desde arriba, Myrtos parece casi irrealmente claro y gráfico. Desde abajo, la playa ya se ve de otra manera, más dura, más abierta y mucho más grande de lo que parece en las fotos. Pero Kefalonia no es solo Myrtos. Aquí hay cuevas, lagos subterráneos, pequeños puertos y pueblos que viven mucho más tranquilos que las ciudades turísticas populares. Kefalonia no presiona con impresiones. Simplemente deja mucho espacio entre el mar, las montañas y tú. Lefkada es una isla a la que se puede llegar sin ferry. Y para Grecia, eso ya es algo un poco inusual. Está conectada con tierra firme por un puente. Por eso el camino hasta aquí no se siente como un viaje separado a una isla, sino como una continuación de la ruta. Al principio incluso cuesta creer que más adelante estarán algunas de las playas más espectaculares del Mar Jónico, con acantilados tan marcados. Pero basta con llegar a la costa occidental para que Lefkada cambie de golpe. Allí empiezan los acantilados altos, las carreteras serpenteantes, los miradores y playas que parecen casi irreales, incluso sin edición. La más conocida es Porto Katsiki. Su principal característica es el contraste. Acantilados blancos, una franja estrecha de playa y un agua de un color que al principio parece que la cámara exagera un poco. Pero no,
Aquí el mar realmente puede ser así de intenso. Otro punto fuerte es Egremni Beach. Es más larga, más abierta y depende todavía más de la escala. Porque cuando miras desde arriba, las personas en la playa parecen diminutas. Lefkada no se percibe como una isla de pequeñas bahías. Aquí todo es más ancho, más alto y un poco más dramático. Es un lugar donde la imagen principal muchas veces no se abre en la playa, sino todavía en la carretera de bajada, cuando los acantilados se separan de pronto y muestran el mar. En Naxos, lo primero que se recuerda no es la ciudad, sino una puerta sin paredes. Portara está junto al mar, sola, como si alguien hubiera dejado la entrada a un templo, pero se hubiera llevado todo lo demás. Y hay algo muy exacto en eso para Naxos, porque la isla tampoco se revela de inmediato. Primero ves el símbolo, y luego poco a poco entiendes que detrás de él hay mucho más. La ciudad principal de la isla es Chora. Aquí llegan los ferries, y lo primero que se ve junto al puerto es Portara. Es una gran puerta de mármol. El resto de un antiguo templo de Apolo. Está sobre un pequeño islote junto a la ciudad. Piedra, mar, cielo y una silueta que se convirtió en el símbolo principal de Naxos. Especialmente por la tarde, cuando el sol se pone justo detrás de Portara. Pero Naxos no termina en el paseo marítimo. Si vas hacia el interior de la isla, aparecen escenas completamente distintas. Pueblos de montaña, talleres, iglesias antiguas, campos y terrazas donde todavía se cultivan olivos y uvas. Aquí hay menos sensación de escenario turístico y más espacio para la vida normal. Y precisamente por eso Naxos, después del puerto, cambia poco a poco la impresión. Primero es una isla con una hermosa puerta junto al mar, y luego un lugar donde a pocos kilómetros del paseo marítimo empieza otra vida. Con montañas, pueblos, campos y carreteras que no llevan a la playa, sino hacia el interior de la isla. Paros es una isla que parece atrapada entre dos versiones de sí misma. Por un lado, puertos antiguos, barcos de pescadores y calles blancas. Por otro, restaurantes caros, hoteles bonitos y turistas que hace tiempo que conocen este lugar. Y lo más interesante es que Paros todavía mantiene el equilibrio. La ciudad principal de la isla es Parikia. Aquí llegan los ferries y desde aquí suele empezar el encuentro con Paros. La ciudad tiene una parte antigua, calles estrechas, casas blancas, puertas azules y pequeñas iglesias entre barrios residenciales. Aquí no hay un gran efecto sorpresa, pero precisamente por eso la ciudad se siente más natural. No como una atracción, sino como un entorno isleño normal. Pero el lugar más famoso de la isla es Naousa, un antiguo pueblo de pescadores que se convirtió en uno de los puertos más bonitos de las Cícladas.
Aquí los barcos están justo al lado de los restaurantes. Los pasajes estrechos salen al agua. Y la antigua fortaleza veneciana recuerda que este pequeño puerto tuvo una vez importancia. Eso es Paros. Ya no es del todo simple, pero todavía no se ha convertido por completo en una decoración. Simi rompe la imagen habitual de una isla griega casi de inmediato, porque aquí no hay minimalismo blanco y azul. Aquí hay otra paleta. Fachadas amarillas, casas rosadas, contraventanas celestes, balcones neoclásicos y un puerto que se parece más a una pequeña ciudad mediterránea que a las Cícladas clásicas. El principal asentamiento de la isla es Gialos. Es el puerto al que llegan barcos y ferries, y justo desde él empieza la primera impresión de Simi. El puerto aquí no es solo un punto de transporte. Marca de inmediato todo el ambiente de la isla. Denso, colorido, un poco teatral, pero todavía conectado con el mar y el movimiento cotidiano de los barcos. Aquí casi no hay una entrada gradual a la ciudad. De inmediato estás dentro del color, de las fachadas, de las escaleras y de las casas que suben por la ladera. Pero Simi no siempre fue solo una imagen bonita. Fue una isla comercial y marítima rica. Aquí se construían barcos, funcionaba la pesca de esponjas, y los marineros locales salían mucho más allá del Dodecaneso. Más arriba del puerto está la parte antigua, Giorgio. Hasta allí llevan escaleras. Y con cada curva, Gialos abajo, se parece cada vez más a una maqueta. Es aquí donde Simi cambia mejor de escala. Desde abajo parece colorida y casi decorativa, pero desde arriba se ve que no es una decoración. Es una isla que simplemente aprendió a verse muy bonita sin perder su antigua biografía marítima. Mount Olympus es una montaña que cuesta percibir solo como una montaña, porque en la cabeza se activa de inmediato otra capa. Zeus, los dioses, los mitos y todas esas historias que solemos imaginar en algún lugar entre el cielo y la tierra. Pero luego ves el paisaje real, no una ilustración de un libro, sino un enorme sistema montañoso en el norte de Grecia, con bosques, gargantas, nubes y cumbres que a menudo se esconden en la niebla. Aquí hay rutas de distinta dificultad, desde paseos cortos hasta recorridos que ya exigen buena forma física, calzado adecuado y respeto por el clima. Porque la montaña cambia rápido. Y eso te recuerda de inmediato que Olympus no es un parque de atracciones, sino una altura viva sobre Grecia. El punto más alto es Mitikas. Tiene casi 2.918 metros y es la cima más alta del país. Pero Olympus no es importante solo por la altura. Es un lugar donde la geografía y la mitología
casi se fusionaron. Para los antiguos griegos, no era simplemente una montaña bonita. Era el hogar de los dioses. Y todavía hoy esa idea funciona muy bien, porque la montaña realmente parece un mundo aparte. Abajo está la Grecia común. Ciudades, carreteras, el mar no muy lejos. Y más arriba empieza otro espacio. El bosque se vuelve más denso, el aire más fresco. Los senderos suben y poco a poco desaparece la sensación de país turístico. Mount Olympus no necesita que lo adornen con mitos. Incluso sin ellos, parece un lugar donde la gente pudo imaginar a los dioses. En Hydra hay una prohibición que cambia toda la isla desde el primer momento. Aquí no circulan coches. Y no es solo un detalle bonito para turistas. Es una regla que influye en todo. En el ritmo, en el sonido, en las rutas y en la forma en que percibes la ciudad. En lugar de coches, barcos, burros, caminos a pie y pasajes estrechos de piedra donde el transporte simplemente no hace falta. Hydra está cerca de Atenas. Por eso muchos vienen aquí solo por un día. Pero la isla no parece una parada rápida. La ciudad principal se organiza alrededor del puerto. Las casas de piedra suben por la ladera. Las fachadas tienen colores sobrios y todo se ve menos brillante que en muchas otras islas. Aquí no está la imagen blanca y azul en el sentido clásico. Hydra se ve más seria, más elegante y un poco más aristocrática. Fue una vez un importante centro marítimo. Las familias locales tenían flota y participaron en la lucha por la independencia de Grecia. Hoy eso se siente en la arquitectura, en las casas grandes, en la piedra, en el puerto tranquilo y en que la isla no se apresura a adaptarse a los turistas. Hydra no intenta parecer antigua. Simplemente vive con reglas que la mayoría de las islas perdió hace mucho. Sin coches, sin prisa, sin ruido innecesario. Y por eso incluso un paseo normal aquí se siente un poco diferente. En Amorgos hay un lugar que parece construido contra todo sentido común. La pared blanca del monasterio simplemente cuelga de la roca, muy por encima del mar, sin espacio normal alrededor, sin sensación de comodidad. Y justamente por eso el lugar funciona con tanta fuerza, porque aquí entiendes de inmediato. Amorgos no es una isla de confort. Amorgos es larga, rocosa, ventosa y muy vertical. Aquí el mar muchas veces no está simplemente cerca, está en algún lugar abajo, bajo los precipicios, bajo las carreteras serpenteantes, bajo las paredes blancas del monasterio que parece pegado a la roca. El punto más famoso de la isla es Monastery of Hosobiotissa. Desde lejos no se ve de inmediato. Primero ves la roca,
luego una línea blanca sobre ella. Y solo después entiendes que es un edificio. El monasterio está muy alto sobre el mar y parece colocado allí no por comodidad, sino como una prueba. El camino hasta aquí son escaleras, viento, piedra y una sensación constante de altura. La subida al monasterio también es importante, porque mientras subes en las escaleras, el mar se hunde poco a poco más abajo y la roca empieza a parecer todavía más grande, como si ella misma sostuviera toda la isla. Pero Amorgos no se reduce solo al monasterio. Aquí hay pequeños pueblos, laderas secas, bahías azules y carreteras que atraviesan durante mucho tiempo un paisaje casi vacío. No es una isla de impresión rápida. Amorgos se parece más a una pausa dentro de la ruta. Un poco dura, un poco solitaria y muy honesta. En la mayoría de los lugares antiguos, miras la piedra. En Epidaurus, empiezas a escucharla. Y es una sensación un poco extraña, porque delante de ti parece haber un teatro normal, escenario, gradas, una colina alrededor. Pero luego resulta que toda esa forma funciona como un instrumento muy preciso. El punto principal aquí es el teatro antiguo, y su particularidad no está solo en el tamaño o en su estado de conservación, está en la acústica. Dicen que incluso un sonido suave desde el escenario se escucha bien en las filas superiores. Y cuando estás allí, deja de ser solo un dato de guía turística. Empiezas a entender con qué precisión los antiguos griegos sabían trabajar el espacio. El teatro de Epidaurus formaba parte de un gran santuario de Asclepius. La gente venía aquí no solo a ver representaciones, también venía a curarse. Porque Asclepius era considerado el dios de la medicina. Por eso este lugar unía varias cosas a la vez: religión, medicina, arquitectura y teatro. Hoy lo que mejor se conserva es precisamente el teatro. Su forma parece muy simple: escenario, gradas de piedra, la colina alrededor. Pero justamente esa simpleza funciona. Epidaurus muestra que a veces la antigüedad no impresiona por la escala, sino por la precisión. Kos es una isla donde la antigüedad puede aparecer simplemente de camino a la playa. Sin solemnidad, sin una entrada especial a la gran historia, sin la sensación de que ahora tienes que cambiar al modo museo. Caminas por la ciudad. Al lado hay cafés, bicicletas, palmeras y de pronto ruinas, justo en medio del movimiento normal de un lugar de vacaciones. Y ahí está la principal característica de Kos. Todo está mezclado muy de cerca. Historia griega, huellas otomanas, arquitectura italiana, playas y el movimiento común del verano junto al puerto. Kos Town es el punto principal de la isla. Aquí está el Castle of the Knights. La fortaleza se levanta junto al agua y muestra de inmediato
lo importante que fue este puerto. Cerca está el viejo árbol de Hipócrates. Según la leyenda, aquí enseñaba Hipócrates a sus alumnos. Aunque lo tomes como un símbolo, el lugar sigue funcionando muy bien, porque Kos realmente está vinculada con la historia de la medicina. Pero la isla no se siente pesada ni museística. Es ligera, plana, cómoda para moverse en bicicleta y muy abierta al mar. Kos es una Grecia donde la antigüedad no molesta el descanso, simplemente camina a su lado. Parga parece como si el continente hubiera decidido convertirse en isla por unos minutos. Aquí hay todo lo que normalmente esperas de las islas griegas: casas de colores, calles estrechas, puerto, barcos y el mar justo delante de la ciudad. Pero Parga no está en una isla. Es la costa de Epirus, Grecia occidental, más cerca del Ionian Sea que de la imagen clásica de las Cíclades. La ciudad está situada en forma de anfiteatro sobre la bahía. Las casas suben por la ladera y arriba se ve el Venetian Castle. La fortaleza recuerda que este lugar fue durante mucho tiempo un punto importante de la costa. Desde aquí se controlaba el mar, el puerto y los accesos a la ciudad. Pero hoy Parga se siente más suave. Aquí la imagen principal no es la fortaleza, sino la ciudad bajo ella, con paseo marítimo, playa, un pequeño islote enfrente y barcos que se mueven constantemente entre las orillas. Parga no tiene la escala de una gran ciudad. Funciona por su tamaño compacto. Aquí todo está cerca: el mar, las calles antiguas, la fortaleza y la sensación de que el continente también puede verse muy isleño. Carpatos no es una isla que intente ser bonita de inmediato. Al principio parece un poco dura. Viento, montañas, carreteras largas, laderas vacías y pueblos que parecen construidos no para turistas, sino para sobrevivir. Y luego justamente eso empieza a gustarte. Carpatos está situada entre Rodes y Crete y se siente. Parece estar entre una Grecia más conocida y cómoda y algo más seco, más áspero, menos pulido. La isla es alargada, montañosa, ventosa y en algunos lugares muy abierta. Las carreteras pasan sobre el mar. Las playas muchas veces aparecen solo después de una curva o una bajada. Y los pueblos están en lo alto de las laderas. El más famoso de ellos es Olimpos. Durante mucho tiempo permaneció bastante aislado y por eso conservó con más fuerza la sensación de una forma de vida antigua. Aquí hay calles estrechas, casas compactas, viento y vistas a las montañas y al mar. Carpatos no es interesante solo por sus playas, sino por el espacio entre ellas. Carreteras, pueblos, laderas secas y la sensación de una isla que no tiene demasiada prisa por volverse cómoda.
Delante de ti no hay un río, ni un cañón natural, ni una bahía, sino una cicatriz estrecha y recta en la piedra por la que pasa el mar. Corinth Canal conecta el Gulf of Corinth con el Saronic Gulf y separa el Peloponese de la Grecia continental. La idea de crear un paso así apareció ya en la antigüedad, pero el canal se inauguró solo a finales del siglo XIX. Hoy los grandes barcos modernos casi no pueden usarlo. Es demasiado estrecho. Por eso el canal funciona más como símbolo de ingeniería que como una gran arteria marítima. Pero como imagen es un lugar muy potente, sobre todo cuando abajo aparece un pequeño barco y todo ese corte de pronto adquiere una escala humana muy concreta. Estás sobre el puente, miras hacia abajo y no ves solo agua, ves una línea que cambió el mapa de Grecia. Corinth Canal no necesita un paseo largo. Aquí lo importante es una sola mirada desde el puente, de arriba abajo, al mar que pasa a través de la piedra entre dos orillas. Kavala no está simplemente junto al mar, parece bajar hacia él. Las casas están sobre la ladera, las calles suben, la fortaleza mira al puerto y abajo el agua se mueve todo el tiempo. Por eso a primera vista, la ciudad no parece un resort. Parece un puerto que aprendió a vivir en vertical. Abajo está el paseo marítimo, barcos de pesca, ferry y el movimiento normal de un puerto. Más arriba está el casco antiguo de Panagia. Calles estrechas, casas otomanas, escaleras de piedra y la fortaleza sobre todo eso. Kavala fue durante mucho tiempo un punto importante del norte de Grecia, por el puerto, por el comercio, por su ubicación entre el mar y los Balcanes. Uno de los edificios más reconocibles de la ciudad es el antiguo acueducto. Pasa sobre las casas y de inmediato le da a la ciudad una escala completamente distinta. Kavala no parece un típico resort griego. Es más trabajadora, más viva y menos pulida. Pero justamente eso la hace interesante. Aquí el mar no está separado de la ciudad. Está siempre cerca, en el puerto, en el aire, en las vistas desde las laderas y en las rutas que empiezan junto al agua y terminan muy por encima de ella. Leros no es una isla que se venda desde el primer plano, y hay cierta honestidad en eso, porque no todos los lugares de Grecia tienen que ser una playa espectacular, un pueblo blanco y una multitud viendo el atardecer. A veces es más interesante donde todo es más tranquilo, donde el puerto parece de trabajo, donde la ciudad no interpreta ningún papel y donde el mar es simplemente parte de la vida diaria. Leros está en el Dodecanese, entre islas más conocidas, y por eso muchas veces queda un poco a la sombra. Los principales puntos de la isla son Haya Marina, Plátanos y Panteli. Poco a poco pasan de uno a otro, y sobre ellos, en lo alto, está el castillo. Desde allí se ven el mar, las bahías y los pequeños asentamientos abajo.
Leros no impresiona de golpe. Funciona de forma más silenciosa. A través de la luz, los puertos, las carreteras lentas y la sensación de una isla que no tiene prisa por gustarle a todo el mundo. Grecia resultó ser mucho más grande de lo que parece en las postales. Porque detrás de las casas blancas y el mar azul hay mundos completamente distintos. Islas, montañas, puertos, ciudades antiguas, monasterios sobre rocas y carreteras que a veces se recuerdan tanto como los propios lugares. Si te gustó recorrer esta ruta con nosotros, deja un me gusta y suscríbete al canal. Todavía quedan muchos más lugares a los que dan ganas de viajar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje.